Es un placer saludarles a quienes se aproximan a este documento, Memorias de los Diálogos del Programa de Ética de la Universidad de la SUAY. Para nosotros es altamente satisfactorio presentar un documento novísimo, en un formato novísimo, que no solamente es la grabación de aquellos eventos que sucedieron, sino que es el diseño que permite que unas memorias digitales se presenten. Pensamos que es el primer esfuerzo que se está realizando en este sentido y nos sentimos entusiasmados por eso y vamos a continuar. El objeto de estudio es trascendente, el objeto de lo que ustedes van a ver es trascendente, porque es la ética, la reflexión universitaria y ciudadana de la ética como un elemento indispensable tanto a las profesiones como a las áreas del conocimiento. Pensamos que es un aporte, para nosotros es un punto más de llegada, pero de ninguna manera algo que se detiene porque estamos compelidos y comprometidos para el mejoramiento de la vida en todas sus fases. Muchas gracias. Y al doctor Ernesto Guarderas Izquierdo, que están ya con nosotros. Quiero también saludar a todos ustedes y también de manera especial al doctor Juan Morales. El doctor Juan Morales es director del programa de ética de la Universidad de la SUAY, profesor de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y quien ha hecho y hace un esfuerzo grande en promover el estudio de la ética como parte esencial o como una necesidad esencial en la sociedad de hoy. Quiero presentar brevemente a la doctora Lourdes Cuesta y al doctor Ernesto Guarderas, a quienes, abusando de la confianza y de la amistad, les voy a tratar del nombre. Lourdes, Ernesto, gracias por aceptar la invitación. Consideramos que son profesionales y funcionarios, caso de Lourdes, de primer orden. Ernesto, además, un ser humano y un profesor y un abogado litigante muy reconocido. Formalmente quiero dar una breve semblanza de cada uno de ellos. La doctora Lourdes Cuesta es asambleísta por la provincia de la SUAY, es abogada, es exalumna de la Universidad de la SUAY, ha ejercido libremente la profesión, además ha sido funcionaria pública en el Servicio de Rentas Internas. Ha estado vinculada también con la academia, ha tenido una larga trayectoria como profesional y además como funcionaria y ahora en la Asamblea. Para nosotros, quienes estamos vinculados a la Universidad de la SUAY, Lourdes, esta es tu casa y nos da gusto también poder escucharte, poder compartir este espacio. El doctor Ernesto Guarderas es destacado abogado de la ciudad de Quito, es profesor universitario en la Universidad Católica de la ciudad de Quito, da clases de Derecho Procesal y de Derecho Civil. Conozco de la extremada profundidad de su conocimiento, de su experticia, con quien he tenido el gusto de compartir también asuntos de carácter profesional y diría yo, sin lugar a equivocarme, que es una de las personas que conoce profundamente el derecho en nuestro país. Es uno de los abogados litigantes destacados, además de litigar en arbitraje, que también es digno de destacar. Ernesto tiene varios artículos y tiene un libro de derecho procesal que es muy reconocido, expositor en varios eventos. A los dos les doy la bienvenida. La modalidad va a ser la siguiente. Vamos a hablar en dos intervenciones. Nuestros expositores nos van a hacer referencia de lo que hemos denominado, y ustedes ya lo vieron, análisis ético para la construcción y aplicación del derecho. Considerando tal vez como algo fundamental en estos días, tal vez una frase que está vigente de Ángel Osorio: la abogacía no se cimenta en la lucidez del ingenio, sino en la rectitud de la conciencia. Esa es la piedra angular. Lo demás, con ser muy interesante, tiene caracteres adjetivos y secundarios. Repito, yo sé que aquí hay personas que aún no son abogados o que no son abogados y tienen interés en el derecho.
pero que de alguna manera están contrariados o están inquietos por la forma en cómo se crean y cómo se aplican las normas. Hoy pretendemos que este espacio, diálogos dentro del programa de ética de la universidad, pueda generar luces, más aún en una sociedad que está convulsionada, en la que sin duda el hecho de que nos planteemos que es necesario recobrar o cambiar el rumbo o hay que rescatar valores, no es sino una muestra de la necesidad que grita la ciudadanía para tratar de manifestar la solvencia de los ciudadanos en el plano ético, que es lo único que puede permitir que vivamos en sociedad y poder fortalecer la democracia. Simplemente para dar paso a Lourdes Cuesta en la primera exposición y luego a Ernesto, yo les diré cuando estemos en los 15 minutos para que cierren su intervención si así fuese necesario, recordar esta frase de Ángel Osorio, que luego la podemos discutir. La abogacía no se cimenta en la lucidez del ingenio, sino en la recta conciencia. Bienvenida, Lourdes, te escuchamos. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Espero que ustedes, que sus familias se encuentren a salvo, se encuentren bien. Doctor Santiago, doctor Juanito, para mí créanme que es un honor y hasta me emociona volver a mi alma mater, aunque sea de manera virtual. Al doctor Ernesto Guarderas, qué gusto verle, aunque sea por este medio. Y me emociona ver quiénes están participando el día de hoy en esta charla. Veo, Santiago, que está tu hijo. Ya en esta charla está mi sobrina, Sofía Crespo. Me acaban de salir como 30 canas solamente de verles conectados. Como les digo, para mí es un honor. De verdad, muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Cuenten conmigo siempre en lo que pueda aportar, en lo que crean que puedo servir. Bueno, me han pedido que hable de los retos éticos en la creación del derecho en tiempos de crisis. ¿Y qué más tiempo de crisis que el que estamos viviendo actualmente? Conversaba con el doctor Santiago Jara hace un momento de lo frustrante que puede ser el estar ocupando ciertas posiciones. Uno llega con una idea, en este caso, en mi caso, a la Asamblea Nacional, con ganas de aportar, con ganas de pelear, con ganas de poner un granito de arena. Y lamentablemente se ve envuelto en este tipo de situaciones que nos afectan. Y nos afectan a todos. Nos afectan a todos porque ustedes oirán los asambleístas, los diezmeros, los corruptos, los sinvergüenzas. Y yo puedo entender la rabia que siente la ciudadanía por todo este tipo de situaciones. Creo que es muy importante el que como ciudadanos se pueda hacer un control de lo que está sucediendo en el sector público del país. ¿Qué es lo que está sucediendo con las autoridades? Muchas veces me dice alguien, no, es que a mí no me interesa la política. Y creo que si nos interesa la política, nos estamos desvinculando de algo que nos afecta día a día como ciudadanos. Yo siempre hago un llamado a la reflexión y digo, ¿por quién votaste? No quiero que me contesten con un nombre, sino una reflexión que se debe hacer. ¿A quién le diste tu voto de confianza para que te represente como debe hacerlo? A esa persona a quien tú le diste tu voto de confianza, le has preguntado, ¿estás cumpliendo con tu trabajo? ¿Estás, en el caso de la Asamblea Nacional, presentando proyectos de ley? ¿Estás ejerciendo tu labor fiscalizadora? O algo tan básico como estás asistiendo a la Asamblea Nacional. Yo confío en ti. Ríndeme cuentas. Y eso creo que los ciudadanos deben exigir a diario. Rendición de cuentas. No deslindarnos de decir, no me interesa la política, no me interesa lo que está pasando, porque esas decisiones que se toman en la Asamblea Nacional, de una u otra forma, van a afectar o beneficiar a la vida de cada uno de los ciudadanos. Bueno, teóricamente el Parlamento, el Congreso, la Asamblea es la institución más importante que hay en el Estado moderno. ¿Y por qué es la más importante? Porque crea leyes.
porque controla el gobierno, porque representa a los ciudadanos y también designa y controla a otro tipo de funcionarios. El Parlamento es la sociedad en una escala reducida. Es por eso que es tan importante la representación. Y esa representación tiene que ser llevada con dignidad, tiene que ser llevada con honor, porque alguien confió en nosotros, quienes hoy estamos, quienes estarán mañana, para que le representemos, para que hablemos por ellos. El sistema jurídico de un país tiene su origen en el poder legislativo. Ahí nacen las leyes. ¿Y qué pasa cuando se tiene duda en el nacimiento de esas leyes, en la construcción de esas leyes? Se pone en duda el sistema jurídico del país. Así de grave. Lamentablemente, el poder legislativo, y no hablo únicamente por el ecuatoriano, sino a nivel mundial, no tiene buen prestigio, no goza de buen prestigio. Pero creo que los niveles a los que hemos alcanzado en el Ecuador realmente asustan y deben preocupar. Como dato, para mayo, la Asamblea Nacional registró apenas un 14.7% de aprobación por parte de la ciudadanía. Apenas un 14.7% cree que la Asamblea cumple más o menos su trabajo. Debe preocuparnos. Debe preocuparnos porque ahí está la representación de los ecuatorianos. Ahí está quienes toman decisiones que, como les decía hace un inicio, afectan no a la vida de una persona, afectan a colectivos, a instituciones, a todos los ciudadanos en general. ¿Y cuáles son estas causas para que no haya aprobación de los parlamentos? Y esta vez voy a referirme a nivel mundial. Se habla de la falta de representatividad, los ciudadanos no se sienten representados por quien enviaron a ese cargo para hablar por ellos, por falta de eficacia y por falta de ética, que es el tema que nos trae el día de hoy. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay esta falta de ética? ¿O por qué hay esta falta de ética? La ética está minada precisamente por la corrupción. Y eso tenemos que tratar de erradicar desde el espacio en el que estemos. Esta corrupción lleva a que se trastoque todo el sistema jurídico, lleva a que se pierda la naturaleza del órgano legislativo. ¿Por qué? Porque deja de ser esa representación de la sociedad y empieza a representar los intereses de muy pocos. Eso es lo que debemos justamente evitar. En la función legislativa, una de las causas más importantes de la corrupción es justamente esas normas de comportamiento ético que debemos tener todos. Aunque a ustedes les parezca increíble, gracioso, indignante, en la nacional no tenemos un código de ética. Tenemos la ley orgánica de la función legislativa que por supuesto tiene una parte de sanciones que se está reformando porque ni siquiera abarca todas las inconductas que debería abarcar. Hay sí un código de ética para los funcionarios legislativos, pero que los ungidos asambleístas no estamos cubiertos por ese código de ética. Llama la atención porque ha sido una tendencia mundial justamente que se tengan este tipo de códigos de conducta. Yo pertenezco a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que precisamente está encargada de la reforma a la ley orgánica de la función legislativa, y hemos tenido varias reuniones con colegas de otros países, y por ejemplo, tuvimos amplias reuniones con congresistas colombianos que nos comentaron, y chilenos, cómo manejan sus códigos de ética, y es algo que se está creando ahora en la ley orgánica de la función legislativa. Llama la atención que tengamos que tener un código de ética vía ley orgánica. Poner por ley que debemos portarnos bien. Poner por ley que debemos ser éticos. ¿Cuáles son, por ejemplo, los problemas que generan
este tipo de conflicto de intereses, qué es lo que sucede, por qué la falta de ética. Por ejemplo, está el financiamiento de campañas políticas, que deben ser absolutamente transparentes. Las campañas políticas y su financiamiento tienen que estar al acceso de todos los ecuatorianos, saber de dónde salió hasta el último centavo. ¿Y por qué esto? Para que no se conviertan después en devolución de favores. Yo soy del sector X, no quiero mencionar ninguno para que no puedan sentirse aludidos o que se crea que se está dirigiendo esto a alguien, no. Pero yo pertenezco al sector X, yo te di un aporte de campaña, ahora benefíciame con tu ley o benefíciame con tu voto. Eso no puede suceder. Tienen que ser absolutamente transparentes y públicos esos aportes de campaña, para que el día de mañana los ecuatorianos, los ciudadanos, puedan ver cómo está actuando ese legislador en la construcción de ley. Si es que está respondiendo o no a algún interés, a algún favor personal. Creo que eso es muy importante. Otro tema de los conflictos de intereses. Es algo que estuvimos conversando y conversando mucho con mi despacho, con las personas que trabajan conmigo, en cómo podemos bloquear ese conflicto de intereses que puede tener un legislador al momento de la construcción de ley. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo soy dueña de camaroneras? Pongo el ejemplo camaroneras, no hay en la provincia de La Suay para que sea un ejemplo absolutamente ficticio. Y me toca a mí crear la ley, reformar la ley o plantear un proyecto de ley que beneficie, por ejemplo, a las camaroneras. Por ética, ¿qué es lo que debería hacer? Dar un paso al costado. Por supuesto, podré hacer aportes desde la experiencia, pero no debería tener yo voto en ese tipo de decisión, porque estoy respondiendo a intereses personales. Y eso ha sucedido mucho. Se presentan conflictos de intereses entre legisladores que tienen un interés personal, ya sea propio, de su familia o de sus allegados, el momento de construir una ley. Y eso también debería estar constando en este código de ética o código de conducta. Otro tema, el nepotismo. Puede ser que yo tenga el familiar más preparado en determinado cargo, en determinado ámbito. No es ético que utilizando el cargo que se tiene, se le recomiende para la función pública. No es ético. Legal probablemente. ¿Por qué? Porque es una persona que cumple con el perfil, que cumple con el requisito para poder acceder a un cargo público. Pero no es ético. Entonces, creo que estos temas del nepotismo tienen que ser revisados ampliamente. Les hablaba de la ética parlamentaria. La ética parlamentaria es una tendencia ya en la región y se está planteando mediante estos códigos de ética, que cómo deben funcionar. A día de hoy en la Asamblea Nacional, si es que existe una denuncia presentada contra algún legislador, se crea una comisión bipartita que analiza este caso puntual. Lo que se está planteando con este código de ética, que exista una comisión de ética permanente, que se active cada vez que haya una denuncia, cada vez que haya un caso de corrupción, cada vez que se ponga en tela de duda la actuación de un legislador, o que pueda también actuar de oficio. Debe ser conformada, por supuesto, con personas que tienen la probidad necesaria para poder analizar, para poder investigar y para poder sancionar incluso a sus propios colegas. Se deben establecer, por supuesto, incompatibilidades y prohibiciones claras con los cargos que se tienen en la función pública, no se diga en la Asamblea Nacional. A día de hoy, ¿cuál es la prohibición que tenemos? El de tener otro tipo de trabajos que no sea la docencia universitaria, que es lo único que se nos permite, pero tampoco deberíamos tener ingresos adicionales. Y si tenemos ingresos adicionales, deberíamos explicar por qué. ¿De dónde están viniendo esos ingresos? ¿Es acaso una herencia? ¿Es acaso el reparto de utilidades por algún tipo de negocio que yo tenía con anterioridad? ¿De dónde está viniendo ese dinero? Creo que la transparencia patrimonial que se debe dar es básica. Es básica porque
va mucho de la mano con la ética. ¿De dónde está obteniendo dinero el legislador? Más allá de su sueldo. Nadie que entre a la función pública, y menos a la Asamblea Nacional, se va a hacer rico. Eso sí, yo les voy a decir de plano. El sueldo de un legislador, hasta el mes pasado, si ustedes ya descontaban el impuesto a la renta y el IES, es de $3,900. Ahora se hizo un descuento justamente por los temas de la pandemia y demás. Eso quiere decir, pongámosle en números redondos, asumamos que son $4,000 al mes lo que recibe un legislador. Si es que ustedes creen que con $4,000 al mes, 48,000 al año, un legislador puede tener la casa nueva sin que sea con un crédito hipotecario, por ejemplo, el viaje o los viajes constantes al exterior, los vehículos nuevos y demás, algo está pasando. Algo está pasando. Como les digo, con $48,000 al año, nadie se hace rico, asumiendo que no se gasta ni siquiera en los chicles. Entonces, parte de la ética es las declaraciones patrimoniales o la transparencia patrimonial que debemos tener, porque claro, todos presentamos una vez al año nuestra declaración patrimonial ante la Contraloría, pero no sé en realidad si es que se nos hace algún seguimiento. ¿Será que, por ejemplo, la UAFE tiene en cuenta si ha habido o no ha habido un ingreso? O sea, ¿qué está pasando con esa información que el servidor público presenta año a año? Por eso es tan importante el acceso a la información. Nuestra ley de acceso a la información tiene que ser reformada y se está trabajando ya justamente en un proyecto al respecto, porque creo que la transparencia es fundamental. Y ahí entramos en un tema, el lobby, el famoso lobby, esta palabra que ha sido, perdónenme la expresión, manoseada por todo lado. Cuando se habla de lobby, inmediatamente pensamos en algo malo, pensamos en el tráfico de influencias, pensamos enseguida en el delito y no funciona así. Hay leyes que regulan justamente este cabildeo para que sea transparente, para que sea ético. El día de mañana se está trabajando, volvamos a la ley de pesca para las camaroneras. No existe nada malo que ese legislador se reúna con el grupo de camaroneros para conocer su experiencia, pero esto tiene que estar regulado y sobre todo tiene que ser público. Tiene que ser público para que no haya la suspicacia del acuerdo bajo la mesa, del interés personal y este tipo de causas que tanto afectan en la construcción de leyes. Construcción de leyes que después en el ejercicio del derecho los abogados van a tener graves problemas al momento de defender los derechos de sus clientes. Entonces, es urgente una ley que regule justamente el lobby y dejar de pensar que el lobby es algo malo, es algo delictuoso. No, es un cabildeo que puede llevarse de una forma absolutamente transparente y en otros países, por ejemplo, incluso existe un registro de lobistas, si es que ustedes quieren llamarlo. El profesional tal que se dedica a tal rama es quien hace de nexo con el Parlamento y los grupos que están interesados en aportar con cierto tipo de leyes. Y así debe funcionar, no cuando pensamos en el lobby y el hombre del maletín. Otro tema que es muy importante y hay una tendencia es a los parlamentos abiertos. Los ciudadanos deben saber qué están haciendo sus representantes. Deberíamos tener, como en otros países, en la palma de nuestra mano, una aplicación en donde podamos revisar qué está sucediendo en la Asamblea Nacional en tiempo real. ¿Qué está haciendo el legislador de mi provincia? ¿Con quién está reunido? ¿En qué está trabajando? Y los legisladores debemos tener siempre actualizada esa información. Este momento tengo una reunión con mi equipo de trabajo porque estamos planteando un proyecto de ley. Este momento me encuentro en la comisión a la cual pertenezco porque estamos en debate de tal. Hoy voy a tener una reunión con el grupo de transportistas porque vamos a hacer un análisis y van a presentarme sus observaciones para la ley de tránsito. Eso es un parlamento abierto. Un parlamento en donde el ciudadano
es absolutamente cercano al asambleísta, al congresista, al diputado, como ustedes le quieran llamar. En donde el ciudadano, estamos los 15 minutos, concluyo. Concluyo con lo del Parlamento abierto, en donde el ciudadano pueda ejercer efectivamente un control de su mandado. Recuerden ustedes que los ecuatorianos, los ciudadanos son los mandantes. Entonces, ese control ciudadano es el que se necesita. Y creo que mientras más observados estén los funcionarios públicos, en los cuales se depositó la confianza precisamente para representar, podremos cada vez más ir reduciendo la corrupción. El momento que se construyen las leyes, siempre van a pesar, por supuesto, las ideologías, van a pesar posiciones personales, con las que podemos estar de acuerdo o no, pero debemos saber que así una posición no sea la mía, fue una posición transparente, que responde a un mandato ciudadano, que responde a recoger las ideas de la ciudadanía, los pedidos de la ciudadanía. Como digo, puedo no estar de acuerdo, pero sé que es un actuar transparente, que no hubo debajo de la mesa absolutamente nada. Y la participación ciudadana, el control ciudadano, cada día es más urgente y más necesario. Y la ética va en cosas muy pequeñas que parecen incluso que no son tan importantes. El respetar la fila, el no pasarme la luz en rojo, el cruzar por la línea cebra, son cosas pequeñas que nos van educando día a día. Son temas éticos que, créanme, que el mejor regalo de actuar con transparencia es poder dormir absolutamente tranquilos durante las noches. A mí, gracias a Dios, lo único que me quita el sueño es mi hijo, que me despierta a veces de madrugada. Pero tengo orgullo en que él se educa, se alimenta, se viste con plata que su papá y su mamá la han sudado trabajando. Y eso, créanme, que no tiene ningún parangón. No hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Así que muchísimas gracias. Gracias, doctora Lourdes Cuesta. Nos ha hablado de cosas importantes, sobre todo de herramientas que creo que son necesarias analizarlas y que luego esperamos poder conversarlas sobre el tema del nepotismo y la relación con el ejercicio ético, bloquear los conflictos de interés, la transparencia patrimonial, el Parlamento abierto. No hay que temer al lobby, sino más bien regularlo. La participación ciudadana es una necesidad de poder ejercitarla ya de inmediato. El poder reconocer el tema de los intereses, entre otras cosas, es muy importante. Las preguntas, por favor, les pedimos hacerlas, las vamos a hacer por el chat y las vamos a hacer al final a nuestros invitados. Doctor Ernesto Guarderas, bienvenido Ernesto, le damos la palabra, le escuchamos con toda la atención. Buenas noches con todas, con todos. Muchas gracias por la invitación a la Universidad de la SUAY, a Santiago Jara, con quien tengo una amistad de hace algunos años. Un gusto ver a Lourdes de los años también, aunque sea a través de esta vía. Muchas gracias al doctor Juan Morales por la invitación. Creo que estos eventos sin duda enriquecen el aspecto ético que debe reinar en todos los ciudadanos y en todos los ámbitos y en todas las materias. Yo voy a exponer sobre la aplicación del derecho una vez que la norma está creada. Lourdes nos ha hablado de esa construcción normativa que obviamente responde o debe responder a actuaciones éticas de los legisladores, pero una vez creada la norma, esta se aplica. Y he dividido mi exposición en dos ámbitos. El uno que es un recordatorio de que estamos viviendo en lo que se llama en la doctrina el constitucionalismo contemporáneo, y otro aspecto que es la ética judicial. Lastimosamente, por el tiempo reducido que tenemos para esta charla, no he podido extenderme a algo que me parece que es muy importante,
que es la actuación ética del abogado. Pues les recuerdo, y alguna vez me invitaron a una charla, una exposición sobre la ética del funcionario judicial, específicamente del juez. Y yo les decía que los casos de corrupción y falta de ética de los jueces, si bien hay que analizarlos y sancionar a aquellos jueces corruptos, también es importante pensar que la corrupción también viene del profesional de derecho. Y eso a veces se lo pierde de vista cuando es algo muy importante de revisar y de reflexionar. Sin más preámbulo, voy a proyectar mi exposición para que ustedes por favor la sigan. Me permiten un minutito. No sé si ya ven la exposición, tal vez. Todavía no, Ernesto. Le pediría a Lisset, que está ayudándonos de pronto, si cabe, Tal vez falta que me habiliten la... ya, enseguida. Y por favor me avisen si ya está habilitado para... A ver. Ahí tal vez, Sí, parece que ya. Parece que... ya está. Ahí sí lo ven, tal vez. Está por proyectar, ahí está. Ok. Ok. Bueno, entonces voy a empezar con el análisis ético para la construcción y aplicación del derecho específicamente en cuanto a la aplicación. Obviamente existe, creo que debemos empezar con una pregunta, ¿no? Si existe una relación entre derecho y ética y si esta relación es cercana en nuestro sistema jurídico actual. Iniciemos indicando que, según el diccionario de la Real Academia Española, la ética es lo recto, conforme a la moral, que dentro de la filosofía, la ética es la parte que trata de la moral y las obligaciones del hombre, o que es el conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. Según Carlos Nino, derecho es una palabra con significado emotivo favorable, y según él, las connotaciones emotivas de la palabra derecho se deben a que los fenómenos jurídicos están estrechamente relacionados con valores morales, en especial el de justicia. Es decir, ya de entrada podemos definir que existe una estrecha relación entre el derecho y la ética. Para Nino, la vieja polémica entre las dos corrientes filosóficas, el naturalismo y el positivismo, gira alrededor de la relación entre derecho y moral. A ver, yo quisiera tal vez empezar explicando, creo que todos conocen, que existen dos corrientes muy antiguas. Me permite un momentito, sí. Estoy aquí con problemas técnicos. A ver, entonces les decía que, ahora sí ya se me arregló el tema. El justnaturalismo, como ustedes saben, crea una relación muy cercana entre el derecho y la moral.
En cambio, el positivismo aleja estos dos conceptos, aleja el concepto del derecho con la moral. A partir de la, después de la Segunda Guerra Mundial, existieron autores muy importantes como Working, Nino, que crearon un nuevo sistema de derecho que es el denominado neoconstitucionalismo. ¿Qué hace el neoconstitucionalismo? Acerca el derecho a la moral, es decir, crea en las normas jurídicas que en realidad se reflejan en principios y valores, carga axiológica. Esa carga axiológica tiene que ser interpretada y aplicada por el juzgador. ¿Qué significa esto? Como ustedes conocen la Constitución actual, existe un listado de derechos y estos derechos se reflejan en principios y valores. Estos principios y valores, cuando se aplican al caso concreto, implican una interpretación del juez. Esta interpretación del juez necesariamente implica una carga axiológica del juzgador. ¿Qué significa una carga axiológica del juzgador? Que él mira sus valores y principios morales. Por ejemplo, a veces sé recordar un ejemplo que ponía el doctor Ramiro Ávila. Si se ponen en disputa el derecho a la educación que tiene un hijo, a propósito del hijo de Lourdes, un hijo pequeño, con la necesidad de él de disipar, de divertirse con estos juegos electrónicos. Y se pone en discusión un derecho con el otro derecho. ¿Qué es más importante? ¿Cuál de los derechos prevalece? ¿El derecho a que el hijo se eduque o el derecho a que pueda divertirse? Porque eso obviamente genera salud mental. Entonces, en el neoconstitucionalismo el juzgador tiene discrecionalidad de establecer cuando encuentra un conflicto de derechos, una colisión de derechos, cuál de ellos prevalece frente al otro derecho. Esta discrecionalidad del juez ha provocado que en ciertos casos el juez tenga este tipo de conflictos y va a pesar en él mucho su moral, su ética. Y claro, tenemos ejemplos gravísimos, por ejemplo, el que se dio hace poco de Rasquiña, que a pesar de que ya había una sentencia firme que le condenaba a esta persona, ciudadano, un juez, asumiendo que estamos en neoconstitucionalismo que puede valorar derechos humanos, le cambió la pena y la redujo a la mitad. Y luego una jueza le dio prelibertad. Miren, por tanto, la importancia que ahora significa el que los jueces sean totalmente éticos. En otros países como Argentina, por ejemplo, se está creando ya códigos de ética judicial. ¿Qué son los códigos de ética judicial? Son normas que contienen principios, muchos de los cuales nosotros tenemos, como decía Lourdes, en la ley, que establecen las actuaciones del juez. Y además, en estos códigos de ética judicial, lo que se hacen es crear tribunales de ética judicial. ¿Qué significa esto? Que hay tribunales que juzgan la ética de los jueces, lo cual obviamente esto no ha sucedido en el Ecuador y podría a futuro ser un tema muy importante y relevante. Y esto sirve, obviamente, para sus ascensos y continuar con la carrera judicial. Algunos pensaban, Agustín Grijalva analiza esta situación, algunos pensaban que el neoconstitucionalismo y esta interpretación de los valores y principios de la Constitución que deben aplicarse a casos concretos y por lo tanto por ser tan amplios y ambiguos pueden tener una distinta interpretación dependiendo del caso. Muchos pensaban que el neoconstitucionalismo debía ser aplicado solamente por los jueces constitucionales, cuando en realidad, como ustedes conocen, la Constitución obliga no solamente a los jueces constitucionales, sino a los jueces ordinarios a aplicar esta forma de interpretación. De ahí que, en la práctica, lo que ha sucedido es que los jueces actualmente tienen mucha discrecionalidad sobre la aplicación
de estos valores y principios que están consagrados como derechos en la Constitución. Y esto lo que obliga es a tener jueces absolutamente éticos. Y de ahí que tenemos que nosotros referirnos a la ética judicial. ¿Qué es la ética judicial? Es la que estudia al juez desde la perspectiva del bien, es decir, desde su perfección o plenitud. La ética judicial, según la doctrina argentina, lo que hace es que busquemos y encaminemos todo para encontrar jueces perfectos, jueces íntegros. Pero para que el juez pueda ser un juez perfecto, un juez íntegro éticamente, debe cumplir ciertas exigencias que se traducen en principios. Como les dije hace un momento, hay principios que están consagrados en el propio Código Orgánico General de Procesos y otros no. Pero estas exigencias que se traducen en principios lograrán que tengamos jueces absolutamente íntegros y éticos, lo cual se necesita en este momento porque tenemos la posibilidad de que ahora los jueces actúen con cierta discrecionalidad frente a aplicación de estos valores y principios consagrados en la Constitución. Vamos a revisar brevemente cuáles son estos principios que se vuelven exigencias para que los jueces puedan y deban interpretar adecuadamente los valores y principios consagrados en la Constitución. La primera exigencia o principio es la conciencia funcional. Los jueces deben ser conscientes de su papel como jueces, de la importancia de la función que cumplen. Los jueces, como ustedes saben y conocen, son aquellos que de alguna manera determinan, como ya vamos a ver, lo que es justo e injusto. E inclusive son aquellos que definen si en un determinado caso o acto existió o no corrupción. Des en cuenta lo terrible que sería que un juez corrupto esté juzgando un caso de corrupción. Eso es realmente inconcebible. Esto va de la mano de un principio que sí tenemos consagrado en nuestro código, que es la independencia de los jueces. ¿Qué significa la independencia de los jueces? Como todos conocemos, los jueces requieren de una independencia externa y una independencia interna. ¿Cuál es la independencia externa? Aquella independencia que debe tener el juez frente a los otros poderes del Estado. No tiene que ser influido por ningún otro poder del Estado. La independencia interna es aquella que tiene el juez respecto de los otros funcionarios de la propia función judicial, de aquellos jueces jerárquicamente superiores. Adicionalmente, existe algo que es muy importante, que está siendo tratado últimamente por la doctrina, que es la independencia frente a poderes fácticos, como por ejemplo los medios de comunicación. Existen casos en que hay jueces que tienen tanta influencia de los medios de comunicación que sus fallos son prejuzgados por los medios de comunicación. Es decir, los jueces repiten lo que los medios de comunicación ya habían prejuzgado. Obviamente esto es una falta ética tremenda, y ya vamos a ver uno de las exigencias que también establece la ética judicial es la fortaleza del juez. El juez no tiene que ser débil en el sentido de dejarse influenciar, en este caso último, por los medios de comunicación. Otro principio que va con la ética judicial es la imparcialidad. Obviamente el juez es equidistante de las partes procesales. El juez tiene que ser un juez absolutamente imparcial. Y si se siente parcializado a una de las partes, hay el mecanismo procesal que ustedes conocen, que es la excusa. Y si es que él no lo hace voluntariamente, cualquiera de las partes procesales tiene el derecho de recusarlo. Por lo tanto, el juez, en un acto ético, en caso de que considerare que puede tener cierta parcialización hacia una de las partes, él debería, por propia iniciativa, excusarse del conocimiento de la causa.
Otro aspecto ético es la capacitación permanente. El juez tiene que ser consciente de que tiene que seguir capacitándose. Ahora estamos, por ejemplo, entrando a una etapa virtual de la administración de justicia, y es lógico y lo mínimo que tiene que hacer el juez, y no solo él, sino exigir a las autoridades estatales, es la capacitación respecto del uso de herramientas virtuales. Obviamente, el llevar adelante audiencias virtuales implica otro tipo de preparación. Una cosa es estar presencialmente con las partes procesales, los testigos, los peritos, y otra es verlos virtualmente, lo cual obviamente puede provocar que los medios de prueba no sean adecuadamente actuados. Por lo tanto, un aspecto ético del juez es el tener y exigir la capacitación permanente. Otro principio que rige la ética del juzgador es la prudencia. El juez tiene que ser muy moderado en todo, en el diálogo con las partes. Tiene que ser, los autores dicen, humilde en el tratamiento con las partes. Tiene que ser, razonar tranquilamente sobre los argumentos y contraargumentos de las partes procesales. Inclusive, claro, dentro de la prudencia se habla de que el juez, mientras más experimentado es mejor, ¿sí? Entonces, sin duda, un juez prudente es un juez ético. El juez no puede, está en manos de él la resolución justa de un caso. Por lo tanto, no puede tener ni exabruptos, ni ningún tipo de actuación sin mucho razonamiento, ¿sí? Otra exigencia es la justicia. Obviamente, el juez tiene que velar de que al aplicar las leyes, estos principios, valores, se entregue a cada cual lo que le corresponde, y para eso obviamente tiene que hacerlo en forma prudente. Por otro lado, la diligencia. El juez tiene que ser diligente, tiene que tratar de despachar todas las peticiones en los términos establecidos en la ley, tiene que ayudar a que el proceso avance en la medida de que sea posible, y no buscar pretextos para no procesar o no despachar las peticiones de las partes procesadas. Ernesto, Sí. le pido Está. que vaya cerrando, por favor, su exposición. Ya. Bueno, voy a tratar de ir tal vez a las exigencias más importantes. El decoro es algo que, como decía Lourdes, hay temas que son tan triviales, pero inclusive dentro de la ética judicial, el decoro del juez, cómo se refiere, el uso de sus palabras adecuadas, su vestimenta, todo eso es importante y es un aspecto ético que también engrandece a la administración de justicia y obviamente es considerado dentro de un aspecto de la ética judicial. La honestidad. El juez, como decía Lourdes, tiene que vivir de su sueldo, ¿sí? Y el sueldo del juez es un sueldo que le va a permitir vivir bien, pero tampoco le va a permitir comprar mansiones, automóviles de lujo, y eso obviamente se va a reflejar el momento que él no esté cumpliendo con honestidad su función, se va a reflejar en los bienes materiales que él adquiera, lo cual obviamente es absolutamente contrario a la ética. El secreto profesional, ahí yo he tenido casos en la práctica que los jueces, casos importantes, van y consultan con otros jueces, e indican nombres, e indican la cuantía, e indican todos los detalles del proceso, lo cual obviamente va contra la ética del juzgador. Hay otras exigencias que en honor al tiempo no los voy a indicar, tal vez la fortaleza que yo les indiqué, que es un tema interesante porque el juez no tiene que ser débil frente a las actuaciones que se den externamente. El juez tiene que ser un juez fuerte en el sentido de no dejarse influir por cuestiones ajenas o internas al proceso. ¿Okay? Listo, creo que con esto he terminado mi exposición y quedo abierto a cualquier pregunta, Santiago. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Importante los aspectos. Hay cosas que se ponen sobre la mesa, así como se habla de un código de ética o la necesidad de un código de ética en la función legislativa para los legisladores, no para los
trabajadores de la legislatura, se habla también, nos dice Ernesto, de la necesidad de un código axiológico o un código de ética judicial. Ha hecho referencia Ernesto al tema neoconstitucional, que puede ser muy debatido en varios temas, pero algo que creo que es importante resaltar es aquello de que hay un intento de dotar al derecho de una axiología jurídica, ciertos valores de carácter jurídico. Temas relacionados con la ética judicial, me ha parecido muy interesante lo que se manifiesta, por ejemplo, cuando se establece la necesidad de la independencia del juez ante los grupos, por ejemplo, de interés. Ha hecho referencia, por ejemplo, al tema de la prensa y su relación. Estos principios importantes que se manifiestan, la independencia, repito, la capacitación permanente, la prudencia, se ha resaltado, el actuar con justicia y con diligencia, entre otras cosas, el decoro, inclusive la vestimenta, que a veces está olvidada. El vivir del sueldo, esto es un tema importante. Aquí voy a poner una idea, perdónenme ustedes que lo haga a título personal y también lo manifestó Lourdes. Parece que olvidamos que los funcionarios públicos o quienes están ejerciendo una función pública no pueden tener un doble empleo y menos aún, en varios casos, no pueden ejercitar o ejercer el comercio. Parece que esto está olvidado en nuestra sociedad y yo creo que es necesario recordar. El tema del secreto, del sigilo y el tema de la fortaleza. Este tema de la fortaleza me ha parecido muy interesante en cuanto necesitamos jueces que sean fuertes. Fuertes en el sentido de que puedan ser ajenos a las presiones y que puedan tener este cúmulo de posibilidades como es la independencia. Si el juez no es fuerte, podríamos decir, no podría ser un juez independiente. Les pedimos que nos hagan llegar sus preguntas. Hay una para la doctora Cuesta que dice lo siguiente: todos representamos intereses. Lo importante es saber qué intereses representamos. ¿Qué herramientas jurídicas, le preguntan a la doctora Lourdes, qué herramientas jurídicas pueden implementarse para conocer de antemano los intereses a los que pueden estar vinculados los asambleístas y poder garantizar leyes más justas? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, esto tiene que ver un poco cómo se eligen los asambleístas. Por ejemplo, yo nunca estuve de acuerdo con que se eliminen los distritos electorales. ¿Por qué? Si hablamos nosotros de la provincia de La Suay, por ejemplo, es una provincia relativamente chica. Si la comparamos nosotros con Manabí o si la comparamos con la provincia del Pichincha. En la ciudad de Quito, entre el norte y el sur, hay kilómetros de diferencia. Créanme, parecen dos ciudades completamente distintas. La cercanía del representante con los representados es muy necesaria. Entonces, creo que al momento que nosotros damos nuestro voto, sí debemos ver un poco la trayectoria o en qué se ha desempeñado determinado candidato. Eso nos va a poder a nosotros dar luces y conocer cuáles son sus intereses o cuáles son sus motivaciones o cuáles son los objetivos o los fines incluso que tiene de alcanzar un cargo de representación popular. Creo que es muy importante, insisto, esa cercanía con la ciudadanía. Pueden haber intereses de distinto tipo. Por ejemplo, yo, muy a mi pesar, nunca he sido emprendedora. Muy a mi pesar, no he podido poner un negocio propio en el que pueda ser comerciante, temas por el estilo. Mi interés ha sido el derecho. Siempre he ejercido en ese campo, por lo que mi interés en ir a la asamblea es tener buenas normas e incluso poner, como digo, un grano de arena para ver si es que se pueden cambiar las cosas. Entonces yo creo que es muy importante que ese interés del que habla, quien nos hace la pregunta, sea analizado previamente. Recuerden ustedes, ahora estamos cerca ya de otro proceso electoral y sería bueno que tengamos un voto consciente,
un voto que analice realmente cuál es la trayectoria de ese candidato, para que mañana nosotros podemos decir, sí, bueno, esta persona dijo que el día de mañana iba a subir los límites de velocidad a 300 kilómetros por hora y está haciéndolo. Y esa era su intención cuando iba a la Asamblea Nacional. Entonces, tenemos que analizar cuál es la trayectoria, cuál es el interés, cuál es la posición, para que de esa misma forma podamos reclamarle a esa persona que no está cumpliendo con su posición o con lo que había ofrecido. Por ahí creo que va algo que yo siempre recalco, la participación ciudadana. Gracias, Lourdes. Hay una pregunta, hay otra pregunta. Voy a hacer dos para continuar con Lourdes. Sebastián Mosquera manifiesta la siguiente. ¿Considera usted que los candidatos a asambleístas al momento de aceptar una candidatura por algún partido político están sujetos a los intereses que ese partido les puede exigir en un futuro? Bueno, yo creo que esa es una respuesta que puede dar a título personal un asambleísta o un candidato. En mi caso puntual, yo nunca estuve sujeta a exigencias o a disposiciones por parte del partido o movimiento político con el cual yo llegué a la Asamblea Nacional. Yo siempre he sido muy frontal en mis posiciones, siempre he tratado de dejar clara cuál es mi forma de pensar y eso ha permitido que se conozca también que yo no cedo a exigencias. En mi caso particular, nunca se me exigió nada mientras fui miembro de ese movimiento político con el cual yo llegué a la Asamblea Nacional. Nunca se me exigió, por ejemplo, el cómo votar, no se me impuso el cómo votar. Entonces, creo que son experiencias que puede tener cada una de las personas. Ahora, creo que es parte de la ética también, de la cual hablamos, que el día de mañana, si a mí me ofrecen una candidatura y el movimiento o partido político que me ofrece esa candidatura me dice, sí, pero tú vas a tener que votar de tal manera, en tal ley, o tendrás que actuar de tal forma. Si eso va en contra de mis principios, lo ético es que yo no acepte esa candidatura. Lo ético es que diga, no, muchas gracias, no comparto esa posición, no comparto lo que piensan, no comparto lo que defienden. Es parte justamente de la ética con la que estamos tratando el día de hoy. Gracias, Lourdes. A Ernesto, consideran ustedes, está esto para Ernesto, pero ¿considera usted que dentro de los estándares de ética aplicables a los jueces debería hablarse de la posibilidad de que la deliberación que realiza un juez para emitir su resolución deba ser pública? En este sentido, podríamos entender que el principio de publicidad de los procesos debería aplicarse también al espacio de deliberación previo a la resolución. No sé quién lo hizo, me mandaron por el chat, por interno. Ernesto, esta es la pregunta. Muchas gracias, Santiago. A ver, creo que esto podría tal vez analizarse en la aplicación respecto de los jueces pluripersonales, porque en el juez, en los tribunales de juez único, el juez no podría deliberar con nadie, sino únicamente con su conciencia, ¿sí? Entonces, de hecho, en muchas de las audiencias que yo he asistido, los jueces tratan de cumplir lo que dice la norma procesal, que es dictar la resolución en la misma audiencia. Esta nueva forma del sistema judicial actual, que es el oral, justamente lo que buscaba es evitar que haya influencias al juez desde que pedía los autos para resolver hasta que dictaba la sentencia escrita. El hecho de que en la ley conste que el juez en la misma audiencia resolverá el caso, evita el que el juez esté influenciado, me refiero al juez que es unipersonal, esté influenciado de cualquier factor externo a él. Ahora, por ejemplo, en el caso de Quito, los jueces pluripersonales, por ejemplo, del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, han tomado como práctica
el que, tal como lo permite la ley, convocar dentro de los próximos 10 días después de que termine la audiencia de juicio a las partes procesales para dictar o emitir su resolución oral, lo cual significa que no se está respetando la norma que dice que en la misma audiencia, en lo que sea posible, y solamente cuando el caso no sea complejo, se podrá dictar la resolución oral en 10 días. Ahora los jueces, como les digo, del Tribunal Contencioso Administrativo de Quito, se toman siempre esos 10 días para discernir y debatir sobre el caso y dictar la resolución. Creo que en la práctica podría también complicar esto, porque el tribunal tendría que convocar a una nueva audiencia pública para escuchar la deliberación de ellos, lo cual además podría ser, disculpen la expresión, un show, porque pueda que ellos ya tengan una definición sobre el caso y solamente implicaría que debatan no sé qué tiempo frente al público y emitan su resolución, lo cual lo veo en la práctica medio complicado. Gracias, Ernesto. La pregunta fue formulada por la abogada Gabriela Ortega. Para Ernesto, pregunta Santiago Jara Guillén, ¿la ética está por encima del secreto profesional? A ver, yo creo que un elemento importante de la ética es el secreto profesional, ¿sí? O sea, yo creo que, de hecho, en los varios códigos tenemos disposiciones que obligan, no solo en los métodos de autocomposición, sino de heterocomposición, la reserva y confidencial y el secreto profesional. Inclusive dentro del sistema judicial, como les acabé de decir, uno de los principios éticos de la ética judicial dirigida a los jueces es justamente que ellos, siendo jueces, mantengan la reserva y confidencialidad sobre el caso que están manejando. En el plano del profesional del derecho, obviamente es un aspecto de gran valor ético el mantener el secreto profesional. Y también no solo eso, me remito a lo que dijo Lourdes en cuanto al conflicto de intereses, ¿no? Personalmente yo como abogado y en el despacho en el que yo trabajo, cuidamos mucho el tema de conflicto de intereses. Es decir, siempre que hay potenciales clientes que ya tuvimos y que vamos a tener y que han sido, por ejemplo, clientes de dos abogados, tratamos de resolver el conflicto de intereses y si no podemos resolverle, simplemente nos excusamos de conocer el caso, tanto el un abogado como el otro abogado. Es decir, hay muchos temas éticos, por eso les decía, es importante también enfocar la ética desde el ejercicio profesional. Como les dije, un aspecto también es tremendamente relevante de análisis, es el hecho de que se debe castigar de forma fuerte al abogado que trata de corromper al juez. O sea, la corrupción es de doble vía, del juez que se deja corromper y del abogado que corrompe. Y lastimosamente, en varios foros en que yo he participado, solo se mira desde una vía, o sea, le atacan al juez, el juez corrupto, el juez que se dejó comprar, el juez que recibe regalos, o sea, todo le ven al juez, pero no se dan cuenta que al otro lado hay un abogado, y el abogado es el que ofrece, porque si él no ofreciera, el juez no sería corrupto. Y normalmente al que le destituyen es al juez, y el abogado queda tranquilo, ni siquiera va a los tribunales éticos de los colegios de abogados que hay en cada provincia. Es decir, al abogado, como les digo, ni se le toma en cuenta, siendo él uno de los principales factores de la corrupción en los jueces. Gracias, Ernesto. Por el tema del tiempo, vamos a cerrar con dos preguntas más, una para Lourdes y otra para Ernesto. A la doctora Lourdes Cuesta le piden precisar cómo puede el ciudadano, a través de la participación ciudadana, evitar actos de corrupción. Bueno, esa búsqueda creo que tenemos todos los días, ¿no? No quitando el ojo, no quitando el ojo a sus representantes, no quitando el ojo a los políticos de su provincia, de su ciudad, incluso a nivel nacional. ¿Cómo podemos evitar la corrupción? Creo que no siendo parte de ella.
Y no siendo parte de ella, me refiero al no tomar como normal cierto tipo de actitudes. El no tomar como normal, en el ejemplo tonto que ponía hace un momento, de tal vez cruzarse eh, la calle por un lugar que no sea la línea cebra, el no saltarse la fila. No tomemos como normal cierto tipo de actos que no están apegados a la ética. Santiago decía, perdón, Ernesto decía algo que es muy claro. Para que haya un corrupto, también debe haber un corruptor. Y deben tener nuestro absoluto rechazo. El no ver, insisto, como normal. Si sabemos que el colega abogado es el que está pagando a los jueces, si no le llamamos la atención, porque muchas veces tenemos miedo de hacerlo, no le felicitemos. No le felicitemos en el juicio, no lo recomendemos como profesional del derecho, no lo tengamos como el amigo íntimo con el que salimos de fiesta, con el que salimos de paseo, al que invitamos a nuestra casa. No sé si estoy exagerando al respecto, pero eso es avalar la corrupción. En estos días hemos visto personas, por ejemplo, que han sido denunciadas, que se han estado llevando el dinero de los ecuatorianos, rodeados de amigos, en fiestas, en viajes, en yates. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que se está dando? A ustedes, por ejemplo, en la mayoría son abogados, estudiantes de derechos. Si es que yo les digo que el sector público es una maravilla porque uno se enriquece, uno se compra carro todos los años, se va de viaje, ¿qué es lo que van a querer ustedes? En lugar tal vez de salir a ejercer la profesión, van a decir, bueno, ¿por qué no soy funcionario público? Ahí las cosas son bastante más fáciles. No permitamos que se vea con normalidad este tipo de cosas. Cuestionemos, preguntemos, levantemos la voz. Y como digo, yo creo que cuando hay actos de corrupción, sí tenemos el derecho de señalar con el dedo. Decir, tú no eres parte de mi estudio jurídico, tú no eres parte de mi grupo de amigos, tú no eres la persona a quien yo recomendaría para que lleve un caso, así los hayas ganado todos, porque son producto de corrupción. Pensemos, como decía hace un momento, la corrupción viene de los dos lados. Alguien propone y alguien acepta. ¿Cómo erradicamos la corrupción? No siendo tolerantes, no viendo como normal y, como digo, desde cosas muy pequeñas. Gracias, Lourdes. Ernesto, preguntan, ¿cómo pueden implementarse los tribunales de ética para los jueces? ¿Esto no sería restar independencia? Pregunta para Ernesto. Es muy buena pregunta, pero es una corriente que existe en Iberoamérica, ¿no? O sea, se han creado estos tribunales de ética judicial como entes, no sé si adscritos en nuestro caso sería el Consejo de la Judicatura, pero solamente ven el aspecto ético de los jueces, el aspecto ético. Ahora, nosotros tenemos un ente disciplinario, que es el Consejo de la Judicatura, pero todos dudamos del Consejo de la Judicatura en este aspecto. Por lo tanto, podría crearse un tribunal dentro, obviamente habría que modificar la Constitución y la ley, tal vez, para crear un tribunal de ética que sea adscrito al Consejo de la Judicatura. Obviamente, siempre los poderes distintos al poder judicial buscan de alguna manera controlar a la función judicial. Y claro, tal vez estamos cambiando o solo de forma esta presión que reciben los jueces cuando actúan de manera no apegada a los designios del Poder Ejecutivo, normalmente. Entonces, habría que meditar bien cómo se estructuraría este tribunal de ética judicial, si es que sería adscrito al Consejo de la Judicatura o sería tal vez un tribunal formado por la Federación de Abogados del Ecuador o los distintos colegios, pero me parece que es una idea interesante que deberíamos ir trabajando, porque,
creo que esto puede mejorar el sistema judicial en lo ético, y además que tengan aquellos jueces una sanción de este carácter, de tal manera que esto también obviamente sea valorado para que no puedan volver a ser reelectos si así lo quisieran a futuro. Muchísimas gracias, Ernesto. Bueno, por cuestión del tiempo, vamos a cerrar aquí. Les agradecemos infinitamente a la doctora Lourdes Cuesta y al doctor Ernesto Guarderas por haber aceptado esta invitación en este espacio Diálogos dentro del programa permanente de ética de la Universidad de la SUAY. Gracias a ustedes que han participado, asistiendo con sus preguntas. El hecho de que ustedes estén aquí es muy importante porque pone de manifiesto la necesidad de hacer de la ética una práctica diaria. Lo que pretende el programa es impulsar el estudio de la ética, no solamente el análisis, no solamente el estudio, sino que ésta realmente se haga carne. ¿En qué sentido? Que se vuelva una práctica diaria, en todos los ámbitos, como ya lo han manifestado nuestros invitados, desde cómo cruzar la calle. Desde ahí se hace la ética. Este espacio está siendo grabado, forma parte también de un repositorio en la universidad y luego será un documento digital que será parte de una publicación y exhibición de todos estos diálogos, esta serie de diálogos. Yo quiero cerrar con una frase de Adela Cortina, escrita dentro del libro Ética Mínima, Introducción a la Filosofía Práctica. Adela Cortina, que ha estado en la Universidad de la SUAY, en el Congreso de Bioética hace un par de años, dice en este libro: la ética es una incomprendida y que tal incomprensión la está dejando sin qué hacer. Es decir, sin nada que hacer, sencillamente porque nadie sabe bien a las claras qué hacer con ella. Que la ética no sea incomprendida por nosotros, que no sea esta abstracción, una cosa lejana, sino que sea ese juicio de valor que es parte de la actuación del ser humano, más allá de los principios y de las creencias morales. El análisis ético forma parte del desarrollo democrático de un país necesario para la convivencia social. Bueno, les agradecemos mucho, un abrazo fuerte para Lourdes, Ernesto y para cada una de las personas que nos han acompañado. Les agradecemos y mil gracias. Esperamos contar con ustedes en una próxima ocasión.